Hola, hola. Comenzamos con las exposiciones y si hubiera alguna duda de los ejercicios, al final de las exposiciones va a haber espacio. Ahí podemos repasar. Hay que trabajar con 2 decimales. Empezamos entonces con Elisa. ¿Elisa está? Elisa. Adelante, Elisa, con el primer tema, enfermedad del legionario. Ok, doctor. Adelante, Elisa. Ahí está. Dice próximo y pasamos. Voy a silenciar, se escucha mucha bulla y habilita su micrófono, Elisa. Ya solo usted. Voy a silenciar a los demás compañeros, pero estoy pasando ya la próxima. Ahí está. Buenas tardes. Elisa, habilita su micrófono, por favor. Estoy silenciando al Sí, estoy. metiendo mucha bulla. Ya, ahora sí. Elisa, adelante. Perdón, doctor. Disculpe, estaba con el micrófono apagado. Buenas tardes, profesor, compañeros. Voy a explicar el tema de la enfermedad de Legionela, ¿no? ¿Qué nos dicen las últimas noticias? ¿Sabías que la contaminación del agua ha concientizado a las personas o pacientes, no solo de las toxinas y de la producción de químicos que producen, ¿no? Sino que también pueden contaminar el agua de suministro? Estas también pueden ocasionar infecciones transmitidas por el agua. Esta se contrae, o la enfermedad de Legionela se contrae al aspirar el agua o inhalar gotas de agua pulverizada que contengan la bacteria gram negativa. Las bacterias pueden infectar a los pulmones y provocar la neumonía. En la mayoría de los casos son causadas por la Legionela pneumophila 0 grupo 1. Esta bacteria de Legionela se encuentra naturalmente en agua dulce, en muy bajos niveles con poca probabilidad de causar la enfermedad. Siguiente, doctor. La epidemiología. El brote que dio nombre a la enfermedad apareció en una convención de legionarios en Filadelfia en 1976. Como vemos en este cuadro, en la parte vertical que nos señala la temperatura y en la parte horizontal que nos señala el incremento de la posibilidad de multiplicación de la legionela. Tenemos en un estado latente los humidificadores de rociado y las aguas frías y condensadas en serpientes de refrigeración que tienen bajo incremento de multiplicación de legionela, pero en una temperatura máxima de unos 15 grados. ¿No? Cuando la multiplicación es activa en la legionela, vamos a encontrar en duchas, jacuzzis, en torres de refrigeración y en sprinkling. Esto se va a encontrar, o la multiplicación de esta se va a dar entre los 20 a 45 grados centígrados. Cuando la legionela no se multiplica, vamos a encontrar en depósitos de agua caliente de más o menos 60 grados. Y cuando la legionela no es viable, vamos a encontrar en humidificadores de vapor y en radiadores de agua caliente, que estas tienen baja probabilidad de multiplicación y se encuentran a una mayor temperatura. Siguiente, doctor. Ahí está. Ya. La legionela puede multiplicarse y propagarse en muchas partes de un edificio. Puede hacer que las personas se enfermen cuando la bacteria se multiplica en el agua y esta se propaga a través de gotitas tan pequeñas que se pueden inhalar. Entonces se multiplican con más facilidad en agua tibia, como les dije, de la temperatura, que no están en movimientos o que no tienen suficiente desinfectante para matar a estos microbios. Entonces, como les decía que la multiplicación de la legionela se da entre los 20 a 45 grados. Siguiente, doctor.
Los puntos de multiplicación de la legionela los vamos a encontrar en torres de refrigeración. Esto cuando los niveles de desinfectante están bajos. Los ventiladores de la torre de refrigeración pueden dispersar gotitas de agua contaminada. Otro, en los pisos desocupados. Cuando los edificios están mayormente desocupados, se reducen el flujo de agua y los niveles desinfectantes, lo cual aumenta el riesgo de que se multiplique la legionela. Otro, en agua municipal. Los eventos que cortan la distribución del agua el agua de municipal a un edificio, como una construcción cercana, permiten que entre la suciedad al sistema y así se consuma el desinfectante. Otro punto son las fuentes decorativas que se encuentran en muchas plazas. La legionela se puede multiplicar en las partes de las fuentes que se calientan y esta puede propagar y así cuando salpique esta agua va a contaminar. Tenemos otro, las bañeras de hidromasaje. Si estas bañeras no están bien mantenidas, las altas temperaturas del agua favorecen la multiplicación de la legionela, que se puede propagar a través de los chorros de agua. Y otros son las duchas, ¿no? Que pueden multiplicarse en la parte del cabezal de la ducha, desde allí. Entonces, si el nivel de desinfección del agua, el nivel de desinfectante del agua del edificio está bajo y esto hace que la legionela se multiplique. Siguiente, doctor. Adelante. Otro punto de propagación que hubo eran los centros de atención médica. Estos pueden poner en riesgo a la población de contraer la enfermedad del legionario cuando no tienen un programa eficaz en el manejo del agua. Entonces, estos programas limitan y hacen que la multiplicación de estos microbios no persistan, ¿no? Porque en los primeros casos que se han encontrado de legionela en Estados Unidos, los puntos de multiplicación de esta enfermedad fueron en los edificios y en los centros de salud. El periodo de incubación. El periodo de incubación es de 2 a 10 días en la enfermedad de legionarios y en la fiebre de Pontiac es de 5 a 66 horas. Siguiente, doctor. ¿Cuál es el método de contagio? La enfermedad de legionario no se contagia de persona a persona. Como les explicaba anteriormente, esta se contagia ya que va a haber salpicaduras de pequeñas gotitas de donde hubo la multiplicación del legionario hacia la persona, ¿no? Y solamente el 5% de las personas expuestas a la bacteria de la legionela desarrollarán la enfermedad de legionario y un 90% desarrollará una versión más leve de la infección. También se dice que la enfermedad es mortal en el 5 a 30% de las personas que sufren la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la población que tiene mayor riesgo de contraer la enfermedad o de sufrirla? Son los adultos que cumplen más de 50 años, los fumadores y los exfumadores y las personas con el sistema inmunitario debilitado o enfermedades de base o enfermedades crónicas. Siguiente, doctor. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Normalmente los pacientes presentan neumonía a las observaciones clínicas y radiológicas de 2 a 10 días después de la exposición de la bacteria. También pueden presentar cefalea, mialgia, fatigas y anorexia. A medida que avanza la enfermedad, es frecuente que haya también tos, dificultad respiratoria, fiebre alta con bradicardia relativa. Entre otros signos y síntomas, ¿no? Estos signos y síntomas, típicos son de la neumonía bacteriana, lo cual hace que se complique el diagnóstico y sea confuso. Otras manifestaciones también pueden ser intestinales y neurológicas. Siguiente, doctor. El diagnóstico. Para el diagnóstico de la enfermedad del legionario incluye una radiografía de tórax, un cultivo de esputo y prueba antígeno de orina. La radiografía de tórax debe ser en posterior anterior y lateral, que se va a encontrar condensaciones subsegmentarias en campos pulmonares. Siguiente, doctor. El tratamiento de la legionela hay que iniciar con tratamiento antibiótico según las directrices actualizadas para la neumonía, ¿no? Entre estos tenemos los macrólidos, los quinolonas y las tetraciclinas.
De los macrólidos especialmente podría ser la citromicina. De las quinolonas podría ser especialmente la levofloxacina. Y hay que estar atentos a los signos y síntomas y complicaciones como la insuficiencia respiratoria, tenemos también como la insuficiencia renal y otras afectaciones también que pueden provocar en el sistema nervioso central. También estos pacientes, por la gravedad que pueden presentar, también pueden requerir una asistencia respiratoria y oxígeno suplementario. Siguiente, doctor. Gracias, eso sería. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, si no hay, pasamos al siguiente tema, que es la gonorrea. ¿Quién es la gonorrea? ¿Dónde está? Esto. A mí me tocó exponer, doctor. Ya. Ailén, Leonela, Sí, Miss Gonorrea, adelante. ya. Siguiente, doctor. Ahí está. Ya, la gonorrea es una infección de transmisión sexual muy frecuente. Va a ser ocasionada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Siguiente, doctor. Muy bien. La etiología. La Neisseria gonorrhoeae va a ser una bacteria gram negativa, no móvil, no formadora de esporas. Va a crecer aislada o en pares, como monococo y diplococo. Es un patógeno exclusivo de seres humanos. Hay 12 serogrupos, A, B, C, H, I, K, L, W135, X, Y, Z y 29E. Siguiente, doctor. Esta bacteria tiene muchos factores de virulencia, como la pilina, la proteína POR, la proteína OPA, la proteína RMP, las proteínas unidas a transferrina, las proteínas unidas a lactoferrina, las proteínas unidas a la hemoglobina y la proteasa de inmunoglobulina A1 junto con la beta-lactamasa. Siguiente, doctor. En la epidemiología, afecta exclusivamente al ser humano, tiene una incidencia máxima entre pacientes de 15 a 24 años. Las mujeres, las mujeres tienen una probabilidad del 50% de adquirir la infección después de un único contacto con un hombre infectado. El hombre va a presentar un riesgo de un 20% tras un único contacto con una mujer infectada. La mayoría de los hombres son inicialmente asintomáticos y la localización de la lesión va a condicionar el estado del portador. Siguiente, doctor. El cuadro clínico. En los hombres va a producir una uretritis aguda, que va a ser la manifestación más frecuente. Va a tener un periodo de incubación de 2 a 7 días. Algunos van a ser asintomáticos, van a tener una secreción uretral de inicio escaso y mucoide. Va a ser tardía, profusa y purulenta, va a durar de 1 a 2 días y van a tener como otro síntoma la disuria. Siguiente, doctor. En las mujeres va a provocar más síntomas como una cervicitis gonocócica, una cervicitis mucopurulenta que también puede ser causada por la clamidia trachomatis. Pueden tener síntomas leves o ser asintomáticas. En caso de ser sintomáticas van a tener una secreción escasa de la vagina que va a provenir del cuello uterino, van a tener disuria, uretritis gonocócica y van a desarrollar síntomas en el transcurso de 10 días pasada la infección. También va a haber una cervicitis gonocócica y una infección gonocócica que va a extenderse a tejidos profundos y va a causar dispareunia, dolor hipogástrico y dolor lumbar. En las mujeres va a haber una intensa inflamación que va a determinar que la exploración física con el espéculo y el tacto bimanual va a ser doloroso. Esto se va a dar en el caso de la vaginitis gonocócica. Y se va a acompañar de infección en la uretra, las glándulas de Skene, las glándulas de Bartolini. Y también puede haber cervicitis, pero va a ser con pus en el endocervix. Va a haber gonorrea no rectal,
que va a ser el 5% de las mujeres. También puede haber una proctitis aguda y va a haber una gonorrea faríngea que va a ser leve o asintomática. Este cuadro clínico va a ser por una exposición sexual bucogenital o una estimulación vulvobucal. La mayor parte de los casos se va a resolver espontáneamente y siempre coexiste con infección genital. Siguiente, doctor. El cuadro clínico también va a haber en las mujeres embarazadas un rompimiento prematuro, un parto prematuro y una amniotiosis. En el recién nacido va a haber una infección del muñón del cordón umbilical, va a haber septicemia del recién nacido y uno de los más comunes es una conjuntivitis gonocócica o también conocida como oftalmia neonatal, que va a ser por una exposición a secreciones infectadas del cuello uterino durante el parto. Siguiente, doctor. El diagnóstico se va a dar por una tinción de Gram o un exudado uretral. Va a ser específica y sensible cuando hay uretritis gonocócica, tiene un 50% de sensibilidad. También podemos hacer cultivos de agar de Thayer Martin, agar sangre, agar chocolate y eso sería, doctor. Siguiente. El tratamiento de primera línea va a ser la ceftriaxona, que se va a aplicar 125 mg intramuscular como dosis única, o cefixima de 400 miligramos vía oral dosis única. También podemos utilizar acitromicina, doxiciclina, y en el caso que la mujer esté embarazada, solo podemos utilizar eritromicina de 500 miligramos vía oral cada 6 horas durante 7 días. Como régimen alternativo podemos utilizar la cefticima de 500 miligramos intramuscular como dosis única y la cefotaxima. Siguiente, doctor. Como prevención, mantener relaciones sexuales monógamas, el uso apropiado del condón y eso sería, doctor. Gracias. Hay una más, hay una más. La abstinencia. Ah, está bien. Está bien, está bien. ¿Alguna pregunta sobre gonorrea, jóvenes? Cuando no hay preguntas es que han entendido muy bien o no han entendido nada. Voy a suponer que han entendido muy bien. Pasamos al otro tema que es sífilis. Sífilis. Isabel, ¿está Isabel? Sí, doctor. Ya estoy buscando dónde está sífilis. Aquí está. Adelante, Isabel. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros, y les voy a exponer sobre la sífilis. Siguiente. Bien. Ok. ¿Qué es la sífilis? Es una enfermedad infecciosa con afectación sistémica causada por el microorganismo Trypanosoma pallidum. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que puede causar complicaciones a largo plazo o inclusive la muerte. Los síntomas en los adultos se dividen en fases. Estas fases son la sífilis primaria, secundaria, latente y terciaria. Siguiente, por favor. Epidemiología. La enfermedad puede ser adquirida por contacto sexual, de forma congénita a través de la placenta, por transfusión sanguínea con sangre contaminada o por inoculación accidental directa. La forma más frecuente es la transmisión sexual. Un paciente es más infeccioso al principio de la enfermedad y gradualmente disminuye la infecciosidad con el paso del tiempo. El grupo más involucrado es la que va de los 15 a 30 años. Esto está relacionado con la transmisión sexual. En 1995, la OMS estimaba que la incidencia mundial de la sífilis venérea era del 0.4%. Eso daría unos 12 millones más o menos de casos. Siguiente.
La patogenia. El Trypanosoma pallidum es capaz de penetrar el organismo a través de las membranas mucosas intactas o a través de las heridas en la piel. A partir de esto, el microorganismo se disemina por el cuerpo humano a través de los vasos linfáticos o sanguíneos. Prácticamente, cualquier órgano del cuerpo humano puede ser invadido, incluyendo el sistema nervioso central. La fase primaria consiste en el desarrollo de la primera lesión en la piel o las mucosas, conocidas como el chancro. El chancro aparece en el lugar de inoculación, pudiendo ser único o múltiple, y se acompaña varias veces por el desarrollo de una adenopatía regional. La fase secundaria o estadio diseminado comienza al cabo de las 12 semanas después del contacto y aparece en el lugar de inoculación. La fase secundaria o estadio diseminado comienza al cabo de 2 a 12 semanas después del contacto y se caracteriza por manifestaciones parenquimatosas, constitucionales y mucocutáneas. Es posible demostrar aquí la presencia de treponemas en la sangre y otros tejidos, como en la piel o los ganglios linfáticos. Después de esto, el paciente entra en un periodo latente, durante el cual el diagnóstico solo se puede hacer mediante las pruebas serológicas. Este periodo se puede dividir en el latente precoz, donde la recaída de la sífilis secundaria es más probable y se produce como consecuencia de una disfunción inmunológica, y en latente tardío, donde se refiere a la aparición de manifestaciones clínicas aparentes o inaparentes que se desarrollan en más de un tercio de los pacientes no tratados. Siguiente, por favor. La sífilis primaria. En esta aparece una pápula en el lugar de inoculación que rápidamente se erosiona, dando lugar al chancro. Poco después del periodo de incubación aparece y se caracteriza por ser de base limpia, indurada, no exuda y es poco o nada dolorosa. Esta se puede encontrar en los genitales externos, como los lugares más frecuentes donde aparece el chancro, seguidos del cuello uterino, boca y área perianal. La linfadenopatía regional, consistente en un agrandamiento moderado de un ganglio linfático, esta no es supurativa. El chancro cura al cabo de unas 3 a 6 semanas sin lesión residual, pero la adenopatía persiste un poco más. Siguiente, por favor. La sífilis secundaria. Esta empieza primero, que representa el estadio clínico más florido de la infección. Empieza entre las 2 y 8 semanas después de la aparición del chancro, pudiendo estar presente todavía. Aquí los treponemas invaden todos los órganos y la mayoría de los líquidos orgánicos. En las localizaciones más que sugieren el diagnóstico son en las palmas y en las plantas. También puede aparecer en las áreas intertriginosas. Las pápulas se agrandan y erosionan, produciendo placas infecciosas denominadas condilomas planos, que también pueden desarrollarse en membranas mucosas. La sintomatología aparte puede ser febrícula, faringitis, anorexia, artralgias y linfadenopatías generalizadas. Siguiente, por favor. La sífilis latente. Este es el periodo en el que hay una ausencia de manifestaciones clínicas que no implica una falta de progresión en la enfermedad, pero durante este periodo las pruebas siguen siendo positivas. El paciente sigue siendo infeccioso en este periodo y durante este periodo se puede producir una recaída más frecuente en el primer año y cada recaída será mucho menos florida. Siguiente, por favor. Y la sífilis tardía o terciaria. Esta se da en una tercera parte de los pacientes no tratados, aunque se presenta recién varios años o décadas después de la infección inicial. Estas se pueden clasificar en términos clínicos como la sífilis terciaria benigna, cardiovascular o la neurosífilis. Siguiente, por favor. La sífilis terciaria benigna. Tenemos dos tipos, la gomosa y la ósea. La gomosa. Esta suele aparecer dentro de los 3 a 10 años siguientes de la infección y puede afectar piel, huesos y los órganos internos. Es una lesión granulomatosa. Son como tumores blandos,
inflamatorios y destructivos que se localizan en áreas características, aunque pueden invadir órganos o tejidos de forma generalizada. Estas crecen y curan lentamente, pero dejan cicatrices. Es mucho más frecuente en el sistema óseo, piel y mucosas. Y la sífilis terciaria benigna ósea, que se relaciona con la aparición de lesiones inflamatorias o destructivas que provocan dolor cerebrante profundo, más intenso durante la noche. Siguiente, por favor. Adelante. Ah, perdón, es que recién se cambió en mi pantalla. La sífilis cardiovascular. Esta suele manifestarse entre los 10 a 25 años después de la infección inicial. La lesión patológica subyacente es la endoarteritis obliterante que afecta a los vasos vasorum de la aorta. Esto provocará una necrosis en la capa media con la destrucción del tejido elástico. Consiguiente a esto, una aortitis con aneurisma sacudar y con menos frecuencia fusiforme. La aortitis sintomática se presenta solo en un 10% de los pacientes no tratados, pero se ha demostrado su presencia en el 85% de las autopsias de dichos pacientes. Gracias al tratamiento de la sífilis cardiovascular es en la actualidad una curiosidad. Siguiente, por favor. La neurosífilis. La podemos clasificar en cuatro. La sintomática, que causa meningitis leve en alrededor del 15% de los pacientes con diagnóstico de sífilis latente, el 25 al 40% en los pacientes con sífilis secundaria, en el 12% de aquellos con sífilis cardiovascular y en el 5% de los pacientes con sífilis terciaria benigna. Esta sin tratamiento, la enfermedad evoluciona a una neurosífilis sintomática en el 5% de los casos. Pero si el examen de líquido cefalorraquídeo no encuentra evidencia de meningitis 2 años después de la infección inicial, en general no se produce una neurosífilis. Eh, tenemos la neurosífilis meningovascular, que esta es el resultado de la inflamación de arterias grandes o medianas del encéfalo o la médula espinal. Sus síntomas se manifiestan típicamente entre 5 a 10 años después de la infección y van desde ninguno hasta accidentes cerebrovasculares. Eh, los primeros síntomas pueden consistir en cefalia, rigidez de la nuca, mareos, trastornos conductuales, escasa concentración, pérdida de memoria, laxitud, insomnio y visión borrosa. El compromiso de la médula espinal puede causar una debilidad y consunción de los músculos en la cintura escapular y los brazos. Puede haber también una debilidad en las piernas que progresa lentamente. Rara vez incontinencia urinaria o fecal y posiblemente una parálisis súbita de las piernas debido a una trombosis de las arterias espinales. Siguiente, por favor. La neurosífilis parenquimatosa. Esta aparece cuando una meningoencefalitis crónica destruye el parénquima cortical. En general se evidencia entre los 15 a 20 años después de la infección inicial y no suele afectar a los pacientes antes de su quinta o sexta década. La irritabilidad, las dificultades para concentrarse, deterioro de memoria, razonamiento deficiente, cefaleas, insomnio, cansancio, son hallazgos frecuentes, pero también puede haber convulsiones, afasia, hemiparesia transitoria. Aquí el paciente, su conducta se deteriora de manera progresiva y a veces puede simular un trastorno mental o una demencia. El paciente, su higiene y cuidado personal se deterioran y puede aparecer inestabilidad emocional o depresión, también un adelgazamiento. Puede también presentar el paciente temblores en la boca, lengua, manos y todo el cuerpo. También tiene alteraciones pupilares. En estos pacientes, su escritura en manuscrita puede ser temblorosa e ilegible. Y por último tenemos altavez dorsal, que consiste en la degeneración progresiva y lenta de las columnas posteriores y las raíces nerviosas. Esta aparece típicamente entre los 20 a 30 años después de la infección inicial a través de un mecanismo no bien conocido. El síntoma más temprano y característico es un dolor punzante en la espalda y las piernas, que se repite de forma regular. En general, el desarrollo de una marcha táxica, hiperestesias y parestesias pueden producir la sensación de caminar sobre goma de espuma. Siguiente, por favor.
La sífilis congénita. La infección del feto puede producirse en cualquier mujer no tratada, aunque es más frecuente en los estadios precoces de la infección. De embarazo es rara. La gravedad clínica va desde el aborto tardío al parto pretérmino, muerte neonatal, infección neonatal e infección latente. La sífilis congénita puede ser temprana, que se observa antes del segundo año de vida, puede ser fulminante, puede manifestarse como una infección diseminada o por lesiones mucocutáneas, osteocondritis, anemia, hepatoesplenomegalia y una afectación del sistema nervioso central, o puede ser tardía, que tiene una persistencia de más de 2 años y puede originar queratitis intersticial, deformaciones de huesos y dientes, una sordera de octavo par, una neurosífilis o otras manifestaciones terciarias. Las manifestaciones clínicas son muy variables, siendo las más características la rinitis hemorrágica, seguida de un exantema macupapular descamativo. Es bastante frecuente también el desarrollo de una queratitis intersticial en el contexto de una sífilis latente, que aparece de los 6 a los 12 meses de nacido, si es que no existió tratamiento antes. También puede haber osteocondritis, periconditis, afectación hepática, anemia, neumonía grave o hemorragia pulmonar, glomerulonefritis, etc. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, tenemos dos formas de diagnóstico, la detección directa e indirecta. La detección directa la podemos sacar por examen en fresco con microscopía de campo oscuro. Este es el método de diagnóstico más rápido y directo en las fases primaria, secundaria y congénita precoz. La muestra de esta es ideal el exudado de las lesiones, como en el chancro, el condiloma plano, lesiones mucosas, ya que contienen gran cantidad de treponemas. También se puede observar el material aspirado de los ganglios linfáticos. Pero hay que señalar que en las lesiones bucales o anales es difícil diferenciar el treponema pallidum de otros treponemas no patógenos, por lo que esta técnica de campo oscuro no es aplicable en esos casos. La inmunofluorescencia directa. Esta técnica es obligada para el examen de las lesiones orales por las razones anteriormente señaladas. Esta consiste en una tinción con anticuerpos monoclonales o policlonales fluorescentes dirigidos frente al treponema pallidum en los frotis desecados de lesiones sospechosas, una vez ya fijados con la acetona o el metanol. Una demostración de tejidos que requiere materiales obtenidos por biopsia, sobre los que se lleva a cabo una impresión argéntica, o bien una tinción inmunofluorescente o inmunoenzimática específica. Tenemos también el cultivo de Treponema pallidum. Es el único método útil para aislar Treponema pallidum. Esta prueba de inoculación en el conejo, la RIT. Esta técnica se considera como de referencia para el resto de las pruebas diagnósticas de la sífilis. Por su dificultad y peligrosidad, solo se realiza en los laboratorios de referencia muy específicos y de investigación. Y también tenemos las técnicas de biología molecular. Siguiente, por favor. La detección indirecta. Estas se pueden dividir en dos, en los reagínicos no específicos o no treponémicos y los treponémicos o específicos. Los reagínicos o no treponémicos, aunque sus resultados falsos positivos son muy frecuentes, son los mejores métodos de diagnóstico serológico en la sífilis latente temprana y en la tardía. En estos tenemos la floculación microscópica, donde tenemos la VDRL. Esta es una prueba no treponémica normalizada en el cual el suero se enfrenta en un portaobjetos con un antígeno de cardiolipina, colesterol y lecitina para observar su capacidad de floculación. La floculación macroscópica de RPR, la enzimoinmunoensayo o el ISA no treponémico que utiliza como antígeno el del VDRL. Siguiente, por favor. Y el tratamiento. Cabe recalcar que la eficacia del tratamiento es muy bien conocida. Sin embargo, para que sea adecuado hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones obtenidas. Primero,
El treponema pallidum se va a regenerar al cabo de 18 a 24 horas si los niveles de penicilina en sangre están por debajo de la concentración mínima inhibitoria. Segundo, que se necesita una concentración de penicilina mayor a 0.03 picogramos sobre mililitro de penicilina para asegurar un efecto bactericida. Y por tercero, que para curar la sífilis precoz se requiere una concentración adecuada mantenida durante 7 días. Dicho esto, el tratamiento para la sífilis temprana, primaria y secundaria suele ser penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades, intramuscular en dosis única, o la doxicilina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 14 días. En las personas alérgicas a la penicilina se puede usar doxicilina o eritromicina. Para la sífilis tardía y neurosífilis podemos usar la penicilina G procaínica, 2.400.000 unidades intramuscular, más el probenecid oral, 500 miligramos durante 10 a 14 días. O podemos usar la penicilina G cristalina, de 3 a 4 millones de unidades vía intravenosa cada 4 horas durante 10 a 14 días. En los alérgicos a las penicilinas se recomienda la desensibilización y el tratamiento con penicilina y como alternativa el cloranfenicol. Siguiente, por favor. Para la sífilis en el embarazo, las gestantes deberían recibir tratamiento adecuado al estadio de la sífilis. Es la elección de la penicilina, incluso en los alérgicos, donde se recomienda hacer una desensibilización, porque tanto las tetraciclinas como el cloranfenicol están contraindicados. Y en la sífilis congénita, podemos usar la penicilina G sódica o la penicilina G procaínica, donde se recomienda usar el tratamiento en aquellos niños nacidos de madres no tratadas correctamente, y es la elección. Siguiente, por favor. Y eso es todo, doctor. Muchas gracias. Bien, justo a tiempo, tenemos 2 minutos. Ya se va a cesar. Vamos a entrar a la tercera sesión con las otras 3 exposiciones. Solo recordar, voy a subir en el Moodle los ejercicios de riesgo relativo, ¿no? Entonces hay que trabajar con 2 decimales. El tercer decimal puede o no puede redondear al segundo, ojo, ¿no? Entonces hay que redondear con 2 decimales. Esa es la recomendación y en función al resultado, ver, arriba tienen, esto ya les he mandado, tienen en, ¿qué les digo? Tienen para poder colocar la interpretación, ¿no? Si es menor a 1, mayor a 1 o igual a 1. Entonces eso es muy importante también. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Adelante. En la sífilis realmente ha dejado de ser un problema de salud pública, ¿no? Desde que apareció la penicilina ya no es un problema de salud pública. Es más, los casos también han disminuido. Han disminuido y otros casos ni siquiera llegan al hospital, ¿no? Directamente a la farmacia, les colocan una penicilina benzatínica y solucionado el problema, ¿no? Realmente está subnotificado también a veces. Acá hay en el medio, se tiene exámenes, ya no es el BDRL, ¿no? Ahora llaman el... Cualquier momento nos va a cortar y pasamos a la segunda fase 18:30, dentro de 5 minutos. Con los últimos temas, tengan buen fin de semana, pasen bien. Mañana es feriado, Viernes Santo, ¿no? Pásenla bien, jóvenes. Próximo tema sería clamidia.